No hay otra forma para empezar este video que diciendo que Isaac del Toro es, por supuesto y hoy confirmado, el príncipe del ciclismo mundial. El ciclista mexicano de tan solo 22 años de edad confirma por qué lo tienen entre los pronósticos a ser uno de los mejores corredores del mundo en algunos años. Termina ganando la etapa 2 que salía en Tarragona y llegaba en Barcelona con 168.5 kilómetros. El ciclista mexicano demostró una clase, una actitud impresionante y gracias a su jefe de filas, Tadej Pogačar, su maestro, su mentor, pues prácticamente termina llevándose una victoria de etapa histórica para México, histórica para Latinoamérica, pues Isaac del Toro en su primer Tour de Francia, porque nunca había competido en el Tour, ni siquiera había hecho la primera etapa en línea, porque ayer fue una crono por equipos, hoy fue una etapa en línea, y en su primera etapa en línea, en su primer Tour de Francia, y con tan solo 22 años de edad, termina haciéndose con la victoria de etapa, se mete al top 5 de la clasificación general y demuestra las capacidades que puede llegar a tener en una carrera en donde pasó de todo y donde el perfil del recorrido parecía que no era tan duro y que había posibilidades para los clasicómanos y hasta para los sprinters. Muchos pensaban que esta etapa no podía quedarse a los hombres de la clasificación general, pero cuando vimos ese muro, definitivamente nos dimos cuenta que los corredores podían romper la carrera en ese momento y quedarse con la victoria de etapa. La ambición del UAE Team Emirates no ha cambiado en nada. La ambición sigue intacta y eso demuestra por qué este tipo de corredores siguen en ese crecimiento. Tarde que temprano, pues el cántaro de llenarse se rompe y hoy se ha roto por completo y es para México pues una victoria tan impresionante que yo creo que la mayoría de aficionados mexicanos no alcanzan a imaginarse la magnitud de lo que acaba de hacer su corredor estrella en el Tour de Francia. Y es que es la carrera más importante del mundo y es la carrera más difícil de ganar. Le ganó a hombres como Jonas Vingegaard, como Paul Seixas, como Remco Evenepoel. La explosividad de Del Toro en la parte final fue completamente asombrosa y ahora queda marcado en los libros de ruta para toda la historia. Ganó etapa y ahora sí posiblemente se puede decir que viene a disputar el podium de la carrera junto a Tadej Pogačar. Tal vez estamos hablando de más, pero la motivación nos tiene completamente anonadados. Se me erizó la piel viendo la etapa que se ha hecho Isaac del Toro. Fue completamente increíble. Hicimos un directo casi de 3 horas viendo lo que podía pasar, pero jamás nos imaginamos que Isaac del Toro tan rápido en el Tour de Francia se iba a poder llevar la primera etapa. Una locura absoluta y sin duda alguna está llevando la bandera no solo de México, sino la bandera de todo Latinoamérica en este Tour de Francia. Prácticamente la etapa, la están viendo en pantalla para que ustedes vean, va a quedar enmarcada para la historia: salida en Tarragona, llegada en Barcelona, 4 premios de montaña, 1 de segunda, que era el Cote de Béguez, pero luego el muro que de verdad marcó todo fue el muro de Montjuïc, que es una subida de 1600 metros al 8.6% más o menos de inclinación, es decir, es un puerto muy complicado, era un muro, una puntilla muy complicada, pero el UAE Team tenía la ambición, porque desde el primer paso por el puerto pusieron al estadounidense Brandon McNulty, uno de los gregarios más importantes que tiene el UAE Team, a trabajar. Brandon McNulty en los primeros 2 pasos se encargó de dejar a los 12 favoritos en el grupo, es decir, rompió por completo el pelotón el corredor estadounidense, donde rápidamente Jonas Vingegaard solamente le quedaba a Matteo Jorgensen. Se ubicaron casi todo el tiempo gente adelante, entre ellos se ubicaba por ejemplo Brandon McNulty, se ubicaba atrás Vingegaard, atrás Jorgensen, Pogačar, Del Toro, Remco.
Más o menos todo el tiempo iban así y Seixas también luchando la posición. Antes de iniciar cada puerto mirábamos que a Del Toro le costaba un poquito, pero puede ser experiencia, puede ser que la misma carrera del Tour, tanta presión, pues definitivamente no lo dejaba ubicarse bien, pero luego con las piernas que tenía y los vatios que tenía nos dábamos cuenta que no era que estuviese mal, sino la experiencia de otros corredores, la forma de ubicarse, y a eso es lo que viene él a aprender. Pogačar nunca se desubicó de los primeros lugares, Isaac del Toro sí, cada curva, cada vez que terminaba en el repecho, prácticamente estaba en séptima, octava y hasta décima posición, y después de empezar el repecho las dos ocasiones volvía y subía hasta segundo lugar, tercer lugar detrás de Pogačar, y era porque tenía buenas piernas para poder hacer la remontada, aunque eso es un desgaste energético que tiene que aprender, pues de todos modos mostraba las buenas sensaciones. Y ya en la última subida apareció el que tenía que aparecer, el británico Adam Yates, el escalador que trae el UAE Team para ayudar a Pogačar y a Del Toro en los momentos críticos de las subidas a poner ritmo, y el ritmo de Yates fue impecable. De un momento a otro Jonas Vingegaard lo tomó muy conservador, algo normal, pero que no puede seguir pasando, porque si Jonas Vingegaard sigue siendo tan conservador, se lo van a comer vivo los hombres del UAE Team Emirates, que definitivamente son unos corredores con una ambición intacta que se van a terminar quedando con absolutamente todo. Jonas, hay que ir un poco más agresivo, por lo menos eso es el consejo que le dejo al Visma. Hay que ir un poco más agresivo porque los hombres del UAE Team se le terminan quedando con todo. Dejó pasar directamente a Del Toro, dejó pasar a otro corredor que fue Remco Evenepoel, Vingegaard en el último ataque, y es que Vingegaard no sabía realmente qué hacer, si marcar a Pogačar o marcar al propio Isaac Del Toro. Ahí fue cuando saltó Del Toro. Vingegaard no salió inmediatamente a él porque Vingegaard se quedó con Pogačar, pero fue impresionante porque el único que pudo seguir el propio ataque de Isaac Del Toro fue el mismísimo Tadej Pogačar. De resto, nadie más lo pudo seguir. Es decir, nadie pudo seguir al propio Tadej Pogačar. Nadie pudo seguir a Isaac Del Toro. Tadej, en una obra majestuosa, en un nivel muy alto, en este tipo de llegadas, dejó ganar a Del Toro, entre comillas, le regaló la victoria prácticamente entre compañeros, porque Pogačar tenía unas piernas supremamente increíbles. Llegó a la rueda de Del Toro, empezó a ver que Isaac Del Toro iba sufriendo mucho, pero quería asegurar la etapa. Tanto fue así que miraba para atrás a Remco y a Vingegaard, se hacía al lado del Toro, miraba para atrás que no le recortaran y prácticamente se aseguró que su compañero más joven, que su pupilo, que su alumno en el UAE Team se hiciera con la victoria de etapa, y al final lo terminó consiguiendo Isaac Del Toro de una manera magnífica. En la línea de meta no lo podían creer, celebraban y celebraban, Del Toro no podía, la emoción, se aplicaba agua, le pasaban de todo y fue el mismo Pogačar, lo alzaba Pogačar, lo abrazaba. Era impresionante la felicidad que había en el UAE Team porque Del Toro ganara. Se lo habían como puesto como una meta que Isaac Del Toro se hiciera con la victoria. Fue tanto así que recibió muchos abrazos Isaac Del Toro, principalmente Pogačar parecía como si hubiese ganado él mismo la etapa, parecía como si la victoria fuera de Pogačar y no de Del Toro, era la felicidad, era impresionante. Hoy también brillaron los hombres de la fuga que se mantuvieron casi a lo largo de toda la etapa y llegaron a tener casi hasta 4 minutos de diferencia, que fueron Félix Engelgard del Jayco Alula, Fran Van de Broek del Team Picnic Post, Alex Molenar del Caja Rural, que fue el que sumó puntos en la montaña, sprint especial, prácticamente sumó casi todo. Y pues ellos fueron los encargados de la fuga del día de hoy. Trabajó muchísimo el equipo del Pinarello Q36.5 por la llegada. Pensaron que Pidcock podría hacer alguna maniobra. Paul Seixas no lo veo tan fino, sin embargo está peleando muy bien las posiciones. Seixas se metió bien en el grupo en la parte final, pero no tuvo ese punch final que lo caracteriza, no pudo estar adelante con Remco ni con Vingegaard. Yo creo que apenas se está poniendo a punto lo que sería Paul Seixas. Y pues además de eso, pues también tuvo un problema mecánico. A falta de unos 37 kilómetros se le complicó un poco la vida porque tuvo que cambiar hasta 2 o 3 veces de bicicleta Seixas. Pero lo mismo le pasó a Isaac Del Toro a falta de 60 kilómetros para línea de meta. El corredor mexicano también tuvo un problema mecánico. Realmente no supimos qué fue porque no se reveló si fue pinchazo o algún problema en el material. No se supo absolutamente nada de lo que pasó con el mexicano y siempre se tardó como unos 5 o 6 kilómetros en volver al grupo, sin nada de desespero,
sin nada de temor. Del Toro corrió muy tranquilo todo el tiempo encima de la bicicleta, muy buena cara definitivamente, no se le vio nunca una preocupación a Isaac del Toro y eso también es impresionante porque deja ver que el corredor joven mexicano sabe hacer las cosas y está adquiriendo pues toda esa experiencia del UAE Team Emirates y del mismo Pogačar, que le da ese toque de tranquilidad de que no está pasando nada, de que es el Tour, pero pues que hay que correr de forma tranquila. Y del Toro todo el tiempo lo vi bien ubicado, tranquilo, sin estrés, y en el momento que tenía que estar pues apareció con un ataque que definitivamente deja del Toro muy arriba en este Tour de Francia, porque ya se quita una presión de encima impresionante. Luego seguramente va a tener que devolver ese favor a Tadej Pogačar en la alta montaña. Se ganó Pogačar un gregario de lujo para todo el Tour de Francia, y es que pues aunque ya sabíamos, nunca esperábamos que le fuera a dar ese detalle tan pronto a del Toro, se lo dio, y ahora del Toro no se va a guardar nada. Del Toro se va a poner a trabajar seriamente para Tadej Pogačar, eso se los aseguro completamente. También mucho cuidado con Remco Evenepoel, no sé por qué, pero estoy viendo a Remco muy fino. Pero muy fino es muy fino, lo estoy viendo tranquilo, está respondiendo en la montaña, está respondiendo en el plano, está respondiendo, por ejemplo, en la llegada de hoy respondió bastante bien en un corredor que a veces la parte explosiva a veces le cuesta un poquito y empezando las carreras también es un poco más complicado, pero hoy respondió Remco Evenepoel de una manera sobresaliente, lo veo muy delgado también y creo yo que va a estar en el nivel para poder pelear en las altas montañas, esperemos que sí. Mientras tanto pues Jonas Vingegaard sigue como líder, no fue el mayor afectado porque obviamente él respondió, pero pues sabíamos que este tipo de llegadas para Jonas Vingegaard no son buenas. Vingegaard no es un corredor que realmente vaya muy a la explosividad, es decir, él es un poco más de puertos largos de 40 o 50 minutos, es donde responde mejor Jonas Vingegaard. En este tipo de puertos cortos pues sabemos que Pogačar y el mismo del Toro tienen mucha más explosividad que él. Yo creo que Vingegaard entendió eso y se esforzó, fue por no dejarse abrir mucho hueco, sino por tratar de tener ese hueco ahí. Además de eso había bonificaciones en línea de meta, esas fueron las bonificaciones que alcanzó del Toro, que pues lo ayudan a entrarse un poco más en la clasificación general. Entonces pues Vingegaard pues está esperando su momento. Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado fue haber ganado ayer para pues que le descuenten algunos segundos un día como hoy, pero que no le afecte, sino que la batalla siga bien pareja, porque en las llegadas explosivas siempre va a terminar perdiendo con estos corredores, porque como dijimos en el directo también, pues del Toro y Pogačar son muy parecidos en la forma de correr y son muy parecidos en sus cualidades. Pogačar y del Toro son muy explosivos, suben bien, hacen buenas cronos, van bien en el pavé, es decir, son muy completos. Llegaría yo hasta decir que Pogačar puede ser hasta un toque más completo que Vingegaard en grandes vueltas, con la diferencia de que Vingegaard, entre comillas, y con lo que se ha visto en la historia, puede ir un poquito mejor en la crono que Pogačar, pero pues Pogačar va un poco mejor que él en lo explosivo, en el pavé y en diferentes terrenos donde Vingegaard no se defiende como pez en el agua, a diferencia de lo que sí hace Isaac del Toro y de lo que sí hace Tadej Pogačar. Por ahora las clasificaciones generales quedarían de la siguiente manera. En la etapa, el ganador del día históricamente para México y para Latinoamérica sería el propio Isaac del Toro, que gana con 3 horas 40 minutos 1 segundo. Tadej Pogačar es segundo con el mismo tiempo. Remco Evenepoel mismo tiempo. Jonas Vingegaard quedaría con el mismo tiempo. Matías Esquelmosh pierde 3 segundos, mismo tiempo que Tobias Halland, que Román Gregorier, que Lenny Martínez, que Paul Seixas y que Tom Pidcock, que al final cierra el top 10. Juan Ayuso también llega a esos 3 segundos en el puesto 12. Carapaz, que lo intentó, puesto 14 a 10 segundos. Richard Carapaz también lo intentó sorprender a Pogačar en la parte final, pero Carapaz al final no tuvo las piernas tampoco para poder ganar, pero se ve muy bien de fuerza Carapaz, que lo puede seguir intentando. Egan Bernal en la etapa puesto 23, estaría perdiendo 47 segundos, no está para la general, y Sergio Higuita está puesto 19 en la etapa también a 43. La clasificación general quedaría de la siguiente manera.
con Jonas Vingegaard como ganador hasta el momento, con el liderato, 4 horas 1 minuto 48 segundos. Tadej Pogačar quedaría a 6 segundos porque sumó bonificación. Remco Evenepoel a 15 segundos porque sumó bonificación. Isaac del Toro a 16 segundos porque sumó bonificación. Juan Ayuso quinto a 19 segundos. Paul Seixas sexto a 44 segundos. Romain Grosjean a 44 segundos es séptimo. Florian Lipowitz octavo a 45. Lenny Martínez noveno a 53. Y Tom Pidcock décimo a 1 minuto. Esa sería la clasificación general del momento. La de puntos la gana del Toro con 30 puntos. La de la montaña, la de jóvenes la tiene del Toro también. La de por equipos, el UAE Team Emirates. La de la montaña, hasta donde tengo entendido, en este momento la tendría el propio Alex Molenaar del Caja Rural, que sumó algunos puntos en el puerto de segunda categoría que tuvimos el día de hoy en la etapa número 2 de este Tour de Francia. Con la histórica que pasó hoy, díganme ustedes en los comentarios qué piensan de Isaac del Toro. Gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.